Buenas tardes, mi nombre es Brigitte Camila Zúñiga Valero de la ficha 205-8848 y hoy voy a hacerles una pequeña presentación sobre la red LAN. Ahora bien, lo primero es qué es una red LAN y sus características. La conexión LAN abarca dispositivos y periféricos conectados a un servidor dentro de una área relativamente pequeña, como una oficina o edificio. También se podría decir que comparten una línea de comunicaciones común o un enlace inalámbrico a un servidor dentro de una área geográfica específica. Por la parte de las características, la primera característica sería que comparten herramientas y recursos como la misma conexión a Internet, impresoras, escáneres, cámaras, discos duros u otros dispositivos de almacenamiento, programas que permiten intercambiar archivos, mensajes, realizar llamadas por IP o sesiones de video. La segunda característica sería una LAN permite a los usuarios conectarse a los servidores internos, sitios web y otras LAN que pertenecen a la misma red de área amplia. Y por última característica, Ethernet y Wi-Fi son las dos formas principales de habilitar las conexiones LAN. Ethernet es una especificación del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos IE, que permite que las computadoras se comuniquen entre sí, y Wi-Fi utiliza ondas de radio en el espectro de 2,4 GHz y 5 GHz para conectar computadoras a la LAN. Ahora bien, la segunda diapositiva son ventajas y desventajas de la red LAN. Las ventajas son una compartición de programas y archivos, la compartición de los recursos de la red, la posibilidad de utilizar software de red, la mejor seguridad y tiene un acceso a otros sistemas operativos. Ahora sus desventajas son: para que ocurra el proceso de intercambio de la información de red, debe estar cerca, lo cual dificulta en gran medida que solo pueden conectar a microcomputadoras. Tiene mayor riesgo de inseguridad debido a hackers o virus. Si no hay servidor, se puede producir una sobrecarga de los PC. Y si tenemos servidor y este deja de funcionar, deberíamos decir adiós a la red. Tercero, elementos necesarios para crear una red LAN. Las redes de computadoras están conectadas tanto por hardware y por software. Los elementos que forman parte del hardware son equipos informáticos, es decir, tarjetas de red, routers, repetidores, y medios de interconexión como lo son servidores y estaciones de trabajo. El software incluye los controladores y programas empleados para gestionar los dispositivos y el sistema operativo de la red en sí mismo. Bien, los principales elementos necesarios para instalar una red de informática son: primero, tarjetas de conexión a la red. Son dispositivos electrónicos que permiten la interconexión de varios ordenadores y o máquinas. Su aspecto puede variar. Por ejemplo, la tarjeta de red de un ordenador es una placa electrónica que se pincha a la placa madre. Una placa madre, motherboard, a su vez es una placa situada dentro de los ordenadores y a la que se conectan es el resto de componentes del sistema, como lo son memoria, microprocesador, disco duro, tarjetas gráficas, etc. Segunda, estaciones de trabajo. Las estaciones de trabajo son otro de los elementos necesarios para instalar una red de informática. Estas son las computadoras que están conectadas directamente a la tarjeta de red, convirtiéndose en nodos o módulos de esta. Estos equipos pueden ser computadoras personales, aunque tienen una capacidad de procesamiento, cálculo y gráfico superior a los equipos de escritorio de uso personal. Tercera, los servidores son ordenadores encargados de suministrar información, archivos de texto, imagen o video, y hasta programas informáticos, bases de datos, etc., al resto de equipos conectados a la red. Existen diferentes tipos de servicios, de archivos, de correo, de almacenamiento, de FAT, etc. Dicho de manera coloquial, un servicio o un servidor funciona como cerebro de la red de informática. Actualmente muchas empresas contratan cloud servers, que significa servidores en la nube, que permiten trasladar las herramientas de los servidores al mundo virtual, mejorando su funcionalidad. Cuarta, un repetidor es un dispositivo que permite mejorar la señal de una red inalámbrica Wi-Fi. Los repetidores se conectan de manera inalámbrica y su funcionamiento es relativamente sencillo. Reciben la señal de otros equipos y la admiten o la emiten, amplificándola tanto que pueden cubrir distancias muy amplias. Quinto, bridges o puentes de conexión. Los puentes de red son dispositivos que permiten interconectar dos o más redes. Este dispositivo se construye en el estándar de IE 802.11 y pueden ser locales para enlazar redes cercanas
o remotas. Permiten enlazar varias redes locales para formar un área más extensa. Sexto, routers. Los enrutadores o routers son los elementos del sistema de las redes informáticas encargadas de transmitir la información. Gracias a las direcciones IP, el router sabe a qué máquina debe mandar cada paquete de datos. Los routers son más rápidos que otros sistemas de distribución de información, como los switches. Además, se consideran dispositivos inteligentes porque tienen varias interfaces y pueden reconocer las redes directamente conectadas a él. Y ya por último, los concentradores. Es un elemento necesario para instalar una red informática. Se trata de hardware que forma parte de las redes informáticas y que sirve para conectar equipos entre sí. Su objetivo es concentrar el tráfico de red que proviene de múltiples hosts y regenerar la señal siguiendo este proceso. Primero recupera los datos binarios que ingresan en un puerto y después los envía al resto de los puertos. Cuarto, elementos activos. Son aquellos equipos que se encargan de distribuir en forma activa la información a través de la red, como concentradores, access points, switches, routers, entre otros. Además, se encargan de distribuir bandas anchas a determinada cantidad de equipos en una red. Los principales elementos activos son UT, bridge, gateway o compuerta pasarela, enrutador o router, switch y tarjeta de red. Y ya por último, los elementos pasivos son los elementos que no cambian o transforman el flujo de comunicación y que solo sirven para interconectar o transmitirla sin modificarla. Son elementos pasivos de red, como lo son jacks, cable UTP, UPT concentrador, bridge como puente, patch panel o patch cord. Y ya por último, sus diferencias entre sí. La diferencia que existe es que los dispositivos pasivos se utilizan para interconectar los enlaces de una red de datos, mientras que los activos se encargan de distribuir en forma lógica y activa la información a través de la red.